Con audífono entonces. Sí, quédate con audífono. Sorry, lo siento, gente, No, no hay disculpen problema. estos percances que suceden. Yo dije, ya estoy toda intervenían y no querían que hiciera un live contigo. Ya estaba pensando ahí en nosotros. Bueno, partamos todo de nuevo, ¿te parece? Démosle, partamos de nuevo. Siempre es Primero, bueno. este audio les recuerda a la gente, este live va a quedar guardado para que lo puedan compartir, para que lo puedan ver cuando tengan tiempo, para que también se lo puedan enviar a las personas que están interesadas en materia de infancia, sobre todo aquellas infancias que están institucionalizadas. Ya que este live va a quedar en ambos perfiles, me voy a presentar, Francisco, porque Francisco y yo no nos conocemos. Mi nombre es Belén Medel, me autodenomino hija del Sename, soy activista por los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven bajo la protección del Estado, y una de las cosas que hago como activista es mostrar la realidad desde varias aristas. Y es por eso que también decidí hacerle esta invitación a Sintrasub, porque me ha pasado que mucha gente siempre piensa que el gran problema y el error son en los tíos, o en les o los y las trabajadores del sistema. Entonces, más que nada, por eso los invité para que ustedes puedan contar su vereda y cómo ustedes también viven todo esto con el nuevo servicio, cómo lo vivieron hace años. Así que me gustaría que te pudieras presentar y que nos pudieras contar cómo fue que nació Sintrasub y quiénes son ustedes. Bacán. Sí, igual agradecer el espacio enormemente. Es cierto que hace rato nosotros, por nuestra parte, también teníamos hartas intenciones de poder compartir contigo. Nos parece súper significativo el aporte, el esfuerzo, la resistencia que hacen ciertas figuras que tienen, que han debido hacer connotación pública para poder mostrar, cierto, la realidad de un servicio que históricamente ha hecho crisis, ¿no? Así que agradecerte primero ahí el espacio y la confianza también de poder escuchar nuestra voz. Sintrasub es una organización que nace en el 2018 y que acumula cierta experiencia organizacional de trabajadores y trabajadoras en Sename, tanto en el área como ambulatoria y residencial. Y nace con dos caminos súper definidos, que básicamente son la defensa de los derechos laborales y la defensa de los derechos de la niñez, ¿ya? Son dos caminos que le damos la misma importancia, la misma relevancia, y por tal motivo ese aprendizaje nos ha llevado a crecer no solo digamos, en números, sino que también en cuestiones cualitativas como empezar a construir un sindicalismo que sea un aporte para el mundo social, digamos, ¿no? Como no solamente reivindicar temas económicos, salariales, sino que también ser una voz organizada que pueda dar cuenta de su opinión, de cómo funcionan o no las cosas, desde nuestra vereda como trabajadores que nos organizamos. Estamos en varias regiones, estamos en casi todas las regiones, en algunas más, en algunas menos, estamos en todas las líneas de acción, estamos en las residencias, estamos en los ambulatorios, estamos en diagnósticos, y bueno, somos solamente trabajadores y trabajadoras que ejercemos en el sector privado, en el sector tercerizado, cercano al 97% de la política pública en materia de niñas, ¿no? Y nada, nos caracterizamos también por ser un sindicato que aglutina a trabajadores y trabajadoras de la niñez, así nos autodenominamos, visibilizando y reconociendo los distintos roles que están dentro del servicio. De ahí, o sea, recalcamos la misma importancia en un conductor que acompaña a los niños a la escuela como aquel que es un abogado, un trabajador social, un terapeuta ocupacional. Todos tienen la misma relevancia, la misma importancia para nosotros porque cumplen un rol fundamental en el acompañamiento a la niñez. Como decimos nosotros, todo es cancha, ¿sí? Entonces, cuando el conductor lleva a los niños a la escuela, puede generar una incidencia significativa cuando tiene un interés por la niñez, una preocupación por la niñez, y por lo tanto no es cualquier trabajador, es un trabajador de la niñez. Eso un poco a grandes rasgos, Sintrasub. ¿Y tú qué rol cumples dentro de este sindicato? Yo soy parte del directorio nacional. El directorio nacional lo componen 5 dirigentes y dirigentas. Estamos desplegados en Valdivia, Valparaíso, región metropolitana, Coquimbo y el Biobío, el directorio. Y nos
tenemos un funcionamiento más o menos horizontal, donde nos repartimos ciertas tareas, ciertas responsabilidades. Somos trabajadores, una de nuestras directoras es educadora de trato directo, trabajador social de programa ambulatorio, de programas de intervención especializada, de programas de educación del circuito 24 horas, es bien variado. Y ahí hacemos resistencia. Hacer sindicalismo en nuestro sector es complejo porque es novato, no hay mucha historia sindical, no es como la historia minera, del profesorado, del mundo portuario, es una historia bien reciente que nace fundamentalmente por la precariedad laboral y el impacto que genera lamentablemente en la calidad de la atención a los niños, las niñas, las familias, las comunidades. ¿Y cuál fue el gatillante de que ustedes decidieran hacer este sindicato? Mira, el gatillante tiene que ver con los dos caminos que te mencioné en un comienzo. Muchos de nosotros, como nos iniciamos, es como bien sabido que el servicio, sobre todo el tercerizado, hay mucho estudiante en práctica y hay mucho trabajador o trabajadora que inicia sus primeros trabajos ahí. Entonces, para muchos, me incluyo, fue un primer acercamiento, digamos, al trabajo institucional con la niñez. Yo en lo particular trabajaba con niñez, pero en territorios, por fuera, talleres los fines de semana, etcétera. Cuando entro al engranaje institucional me doy cuenta de que habían dos elementos graves. Aquí el descuido, la desprotección hacia los trabajadores y el descuido y la desprotección a la niñez. Entonces, cuando constituimos este sindicato era impensado ir por uno, había que ir por los dos. Y eso es un doble esfuerzo, un doble ejercicio que significa para nosotros llevar adelante esas dos tareas. Y creo que hemos avanzado, porque igual está enquistado, ¿cierto?, en el ADN de esta estructura, ciertas cuestiones que son nefastas, por cierto, y que cuesta modificar. Nos referimos a la naturalización de la violencia, nos referimos a la naturalización de que las condiciones laborales son así, si no te acostumbráis es porque no servís para la pega. Nos hemos acostumbrado a la naturalización de que cuando te desgastas emocionalmente, va a un psiquiatra y el psiquiatra te dice cámbiate de pega, y tú dices, oye, pero es que a mí me gusta el trabajo con la niñez, por cierto que es mi pega, es que estáis quemados, entonces tenéis que ir. Entonces hay muchos elementos que han jugado a que nosotros pongamos un poquito más de esfuerzo también en centrar estos dos elementos. Evidentemente que el ámbito laboral es un tema, pero la niñez también desde el punto de vista de que no hemos cansado como trabajadores y trabajadoras de ser cómplices de una negligencia de Estado. Eso no queremos seguir reproduciendo. Sí. Bueno, yendo como un poco al pasado, no sé si tú sabes, pero yo hace un tiempo hice un video que se viralizó, que le puse hija del Sename, donde yo exponía las situaciones de las cuales yo había vivido de infancia y también llamaba a funar el sistema, ¿cierto? A funar el Sename por lo que viví yo, y no solamente yo como experiencia única, sino con lo que vivieron mis pares, ¿verdad? Entonces, desde ahí que me ha pasado, que he escuchado mucho a la gente y he leído también bastante, como la gente ataca a los y las trabajadoras. Cómo el tío te hizo esto, cómo la tía te hizo esto, cómo te pudieron castigar así, porque el tío así, qué sé yo, y yéndonos un poco más cercano también, más allá de mi propia experiencia, podemos ver lo que sucedió con el caso de Lisette Villa, ¿verdad? Donde estas dos trabajadoras que estaban ahí cometieron este terrible, bueno, no lo podemos llamar accidente, en este caso le voy a poner delito para no minimizar un poco los daños hacia Lisette, generaron la muerte de Lisette, ¿cierto? Y aquí hubo una ola de críticas, de odio y de repudio a estas dos trabajadoras por lo que cometieron. Yo viéndolo desde mi experiencia, desde lo que yo viví, yo sabía que la gente que trabajaba en el hogar en donde yo estaba, por lo general, las tías de trato directo, eran aquellas personas que con suerte tenían cuarto medio y no tenían las herramientas necesarias para tratarnos. Y aquí voy como con el tema cómo la sociedad y la gente que ve todo esto critica también mucho a quienes trabajan en la niñez sin saber que estos trabajadores
trabajadores y trabajadoras también son presos del sistema, que tampoco tienen las herramientas necesarias y que también están estresados o que como ustedes han surgido o tú también estás hablando, trabajan precarizados. Cuéntame tú, ¿cómo ves cuando tú mismo dices que trabajas para Mejor Niñez? Y cuéntame qué es lo que te dice la gente sobre tu propio trabajo o cuando tú escuchas a la gente hablar del trabajo que tú haces. ¿Cómo lo ves? ¿Como positivo, negativo? ¿Lo ves como desde la ignorancia? Cuéntame un poco. O sea, cuando uno, o sea, tanto los programas, tanto los proyectos ambulatorios como residenciales, yo creo que cargan con una historia de violencia, ¿no? Uh-huh. Y donde la cara visible del Estado son los trabajadores y las trabajadoras. El riesgo no está en la autoridad pública, el riesgo no está en el director del proyecto, no está en la subsecretaría, no están ahí, no está el riesgo ahí. El riesgo está en quien pone la cara. Así como niñas, niños, adolescentes, hoy algunos adultas como tú, han tenido experiencias traumáticas, yo como trabajador también la he tenido, desde otra lógica quizás. Y quizás es bueno, a propósito de la pregunta, llevarlo al ejemplo, súper cortito, como para ponerlo en contexto, ¿no? Hace unos años atrás, yo trabajo en Valparaíso, hay un sector que se llama Placilla de Peñuela, y tuve que hacer un ingreso, ir a un blog, ¿cierto?, de una población, hacer un ingreso de un niño por vulneración de derechos. Este ingreso, vía informe de Tribunal de Familia, me había llegado, no sé, hace 2 semanas atrás. Por lo tanto, iba en un tiempo razonable a hacer el ingreso. Hay listas de esperas que van por sobre los 3 años, para hacerse una idea, ¿no? Voy a hacer el ingreso y los blogs no tenían timbre, no tenían citófono, entonces no tenía cómo acercarme al departamento y se me ocurre la mala idea de decir aló, aló, y digo el nombre del niño. Graso error, que me costó hasta el día de hoy recordar ese episodio. Un vecino se asoma por una ventana y me dice, ¿a quién busca? ¿No? Y dije, a tal niño. Y justo sale una mamá por una ventana con una cara de asombro, de angustia, y el caballero me alcanza a decir, ese niño falleció hace 2 meses. Entonces yo decía, ¿cómo falleció hace 2 meses si a mí me llegó por tribunales de familia el ingreso hace 2 semanas? Eso lo pensé en 3 segundos. Lo único que se me ocurrió, dar cara, porque la mamá ya se había asomado, había escuchado el nombre de su hijo, y por lo tanto tuve que subir, ingresar a un departamento, y a medida que pasaba el tiempo se iba sumando gente, familiares, vecinos, y el linchamiento era evidente. ¿Solo? No, fui con un estudiante en práctica. No sé cómo zafé, traté de dar respuestas dentro de lo que pude, pero ahí uno se da cuenta de que es la cara visible del Estado y que se tiene que hacer responsable de negligencias tan graves como tratar de hacer el ingreso de un niño que había fallecido y que por lo tanto no solamente falleció, sino que llegamos tarde como Estado para haber evitado quizás el lamentable suceso de ese niño. Y ese hecho, te lo cuento como un caso aislado, no es un caso aislado, es una cuestión que me ha ocurrido 2 o 3 veces, y no me cabe la menor duda que a otros compañeros y compañeras de trabajo le ha ocurrido. Entonces, estamos en ese ejercicio laboral de un alto riesgo, de una alta exposición, y donde no importamos. Y como no importamos, no nos cabe duda que a la niñez tampoco les importa, porque somos nosotros la herramienta, ¿no?, fundamental para acompañar a los niños y a las niñas, a sus familias, a las comunidades. Si no somos nosotros, ¿quién? Nadie, pues. Entonces, si no se interesan por el cuidado o por las condiciones en que están los trabajadores, por los resguardos, por los cruces de información institucionales, públicos, entonces no hablen de derecho a la niñez primero, porque es falacia, porque nosotros lo vemos en el día a día. Otro elemento que tenemos como a propósito también de la pregunta, no son pocas las trabajadoras socias de nuestra organización sindical que efectivamente tienen cuarto medio y que hoy,
a título individual y con harto esfuerzo están tratando de sacar sus estudios técnicos para poder seguir trabajando en las residencias. No son pocas esas trabajadoras que fueron también niñas que ingresaron a las residencias del Sename, que sufrieron maltrato, que sufrieron abuso, que sufrieron violaciones, y que cuando nosotros les preguntamos el motivo de ingreso a trabajar en el Sename después de ese triste episodio, ¿cierto? Nos relataban, pues, yo entré al Sename como trabajadora como una cuidadora para que no le volviera a ocurrir lo mismo que me ocurrió a mí, a las niñas, a los niños y yo quiero ser eso, una cuidadora, una defensora, y evitar que eso le suceda a los niños. Al tiempo muy corto, y fue el motivo por que se afiliaron al sindicato, esto no es solamente los tíos, no eran los tíos, no eran solamente las tías. Efectivamente, hay un segmento de educadores, educadoras, trabajadores profesionales también, abogados, sociólogos, psicólogos, con hartas profesiones, con harto estudio, que abusan, ¿cierto?, de los derechos de la niñez. Y se dieron cuenta estas trabajadoras socias del sindicato que el tema no estaba solo ahí, y que por eso se organizaban, y que hacía sentido, ¿cierto?, el participar en los sindicatos para develar que las condiciones contractuales, las condiciones laborales afectaban significativamente, ¿cierto?, en el acompañamiento de los niños y las niñas. Hoy, 2023, nuevo servicio 2.0, tenemos educadoras que son con 8 niños solas, con un nivel de situaciones de salud de los niños y niñas complejo, sin acompañamiento en salud. Por ahí, el 90% de nuestras asociadas, en una encuesta que hicimos nosotras, y digo una encuesta que es el reflejo de lo que hacemos día a día, ¿no? El 90% señala que el Estado no ve a la niñez como una cuestión prioritaria. Claro. Entonces, y eso lo dicen los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, y no solo ellos, todos nosotros también, o sea, la gente que me ve a mí haciendo activismo y todo lo demás, y gente que también trabaja en pro, hace talleres, dice lo mismo, gente que también trabaja en Mejor Niñez, como que es lo que yo escucho constantemente, los niños no son, ni las niñas no son prioridad para el Estado, la infancia no es prioridad para este Estado, ni para este gobierno, y quizás para ningún otro. Sí, sí. Entonces, en esa lógica, desde nuestra vereda, no sé, hace poquito, 2 semanas, no, menos, una semana atrás, nos llegó una fotografía de Aldea Infantil SOS en el sur, y las educadoras estaban cocinando la comida de los niños en una estufa, porque no había gas. Y hace 2 semanas habían pedido gas. Otra fotografía es donde los ratones saltan arriba del sartén mientras se está cocinando. O sea, un nivel de descuido, de despreocupación, y la subvención llega, y las platas llegan. Sí, se pierde, pueden ser escasas, pero no es justificativo para tener en esas condiciones a los niños y las niñas. Y la gracia, quizá, del sindicato en este ejercicio organizacional es que las trabajadoras se están atreviendo a denunciar. De a poquito, muy de a poquitito. Estas fotografías, años atrás, quizás no llegaban y eran mucho más aislados. Hoy están llegando, y eso es favorable para nosotros, porque somos los primeros que vamos a levantar, ¿cierto?, las denuncias y aplicar el protocolo que nosotros tenemos a la interna, ¿no? Que cualquier vulneración de derechos hay que denunciarlo, claro, venga de donde venga. Y no es que no hayan ocurrido anteriormente, es todo lo contrario, solamente que antes no había un sindicato, antes la gente no tenía la confianza como para denunciar por tener miedo a perder su trabajo, claramente. ¿Y quién te va a apoyar? ¿Quién te va a creer? Eres tú contra un gran sistema, contra grandes profesionales, o contra directorios, o contra organismos. ¿Te parece que leamos un poco los comentarios que nos están llegando? Vamos, porque no. Aquí dice, entre la montaña, dice, ¿cómo aplicar y enseñar buen trato para los niños, niñas y adolescentes cuando nosotros estamos siendo maltratados? Complejísimo. Si queremos hacer una relación de esto, es como obvio, como que si los padres no saben leer, no saben escribir, no tienen un trabajo, ¿cómo van a estar viviendo sus hijos? Lo mismo, difícil que un niño aprenda a escribir y a leer si su papá
o su mamá no los puede ayudar con sus tareas. Entonces, los padres en este caso tienen que tener las herramientas, así mismo como también los y las trabajadores de la niñez. Veamos como los otros comentarios que nos están llegando. Aquí mismo también la misma persona me ha tocado situaciones similares. Estrella dice que brutal por el tema de la estufa. Christopher dice una triste realidad. Camila Victoria dice, cabros, yo viví una situación terrible hace menos de una semana. Mi patio da para un colegio diferencial. Vi a una profesora maltratando a un niño de 6 años con T, me imagino que es con TEA. Las denuncias están, pero el colegio no. Bueno, me imagino que habla como de un hogar, algo así. Flor de Loto dice, los tribunales de familia también vulneran los derechos de la niñez. Aquí todos y todas, todos los sistemas, los que tenemos que entender aquí, que el gran problema de todo esto es el sistema. Los trabajadores, la infancia, son presos de este sistema. Si el sistema está mal, todo hacia abajo cae mal, pero como tristemente el sistema no tiene una cara humana, es difícil echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Camila Victoria dice, cuando uno presencia un maltrato se debe denunciar en Carabineros y Superintendencia de Colegios. ¿Existe otra entidad? ¿Qué puedes decir ahí? Bueno, yo puedo decir que también está la Defensoría de la Niñez, que también puedes enviar el caso a la Defensoría de la Niñez. ¿Qué dices tú, Francisco? Sí, yo creo que hay varias instituciones que están hoy disponibles o con mayores herramientas para poder canalizar las denuncias. Nosotros, por lo general, sí, efectivamente recurrimos a la Defensoría de la Niñez, enviamos nuestros oficios. Nosotros, yo no sé si se acuerdan, pero en un momento ahí de la revuelta hubo un convenio entre el Servicio Nacional de Menores y la Agencia Nacional de Inteligencia, esa denuncia la realizamos nosotros, la Defensoría de la Niñez, y la Defensoría de la Niñez toma carta en el asunto para bajar ese convenio, que en resumidas cuentas lo que significaba era que la niñez que estaba vigente en los programas y proyectos del Sename iban a ser expuestos a una agencia nacional de inteligencia vinculado a quizás qué pasas de película de la institucionalidad, claro. Pero criminalizando la protesta juvenil, criminalizando a las niñeces, ¿cierto? Entonces, la Defensoría es un canal, está el Instituto de Derechos Humanos, que también puede ser una herramienta, nosotros esperamos que la Defensoría de la Niñez tome en el curso que viene mayor contundencia en los territorios, en las regiones, y dicho sea de paso, sea un órgano autónomo del Estado y que sea crítico del funcionamiento del Estado. No nos sirve una Defensoría de la Niñez que sea... Sí, pues sí. Y existe Sintrasub también como una herramienta que puede visibilizar. Nosotros en algunas oportunidades pocas, pero hemos acompañado también denuncias de irregularidades. Nada, hay situaciones complejas igual. Yo recuerdo también, recuerdo en algún momento, porque los trabajadores de la niñez que somos comprometidos y honestos por la niñez, a veces nos vemos en la obligación incluso de hacer de terapeuta, de psicólogo, de asistente social, de educador, de profesor, y además de investigador, y además de inspector gadget o algo similar. Te lo planteo, por ejemplo, cuando nosotros evidenciamos redes de explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes, y que nadie hace nada, y que por lo tanto nosotros vamos al bar, vamos al café con piernas, vamos a distintos espacios en donde constatamos con hechos que están siendo explotadas sexualmente muchas niñas y niños. En una de esas oportunidades constatamos que habían fiscales, constatamos que habían PDI, entonces uno se preguntaba, yo, trabajador de un proyecto todo piñufla, PIE, de determinada localidad, ¿a quién denuncio? Y eso también es una realidad, porque en estas redes hay poder, no está ajeno, entonces, claramente, entonces tampoco es como llegar y denunciar, hay que tomar los resguardos, creo yo, porque igual también supone una responsabilidad de cada uno de nosotros cuando denuncia. Lo que hay que hacer sí es denunciar, y no solamente en el servicio, ahí quizás lo que manifestaba la compañera, a lo mejor era una escuela, porque las vulneraciones a las niñeces, sí, las vulneraciones
vulneraciones a las niñeces ocurren en distintos espacios públicos, cerrados, abiertos, y yo creo que todo amerita de tener personas que estemos conscientes de esas posibles vulneraciones y atentos a las denuncias correspondientes. Y siempre igual comentarlo y tener algún respaldo con otra persona, porque yo hace 2 semanas también hice una encuesta a través de mis redes sociales, a través de mi historia, sobre esto que estamos hablando de las redes de explotación sexual, el tráfico de órganos. Hice una encuesta si la gente creía o no creía estas cosas. Al menos un 10 o un 12% de las personas dijo que no creía estas cosas, siendo que han habido muchos casos famosos como el caso Spiniak, por ejemplo, todos los niños y niñas que se han vendido al extranjero, la misma red de explotación sexual que se encontraron acá en las comunas de acá de Santiago con el alcalde Jadwe. Entonces como que existen esas cosas, entonces súper difícil. Yo el video que hice, que se hizo viral, me enfoqué en Katy, esta chica que explicaba cómo a ella la explotaron sexualmente cuando era chica, y ella decía, a mí me explotaban sexualmente y me vendían a los pacos, decía, me vendían a los marinos, me vendían a los políticos, y también me han llegado historias de personas, sobre todo de mujeres, que me han dicho, a mí me pasó esto, o sea, a mí me abusó tal persona, esa persona que sale en la tele. Entonces como que hay cosas que ya no puedo exponer, pero sí de repente las comento en las redes sociales para que la gente se dé cuenta de por qué esto no ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay manos negras, porque al sistema le conviene tener le conviene tener estos niños y estas niñas adolescentes ahí. ¿Por qué? Porque también podemos ver de que después a dónde se van a parar estos niños, niñas o adolescentes, a las cárceles. Podemos ver que la mitad de los ríos salió del Sename. Entonces, ¿de quién son las cárceles? ¿Quién gana con todo esto? Solamente ganan algunos. Entonces a los niños, a las niñeces se pueden explotar una y otra vez. Entonces toda esta denuncia hay que aparte también asesorarse, comentarle a algún amigo, un compañero, asegurarse, como dices tú, de hacer la denuncia, porque la denuncia tiene que haber, sí o sí. A mí me pasó que, por ejemplo, las denuncias que hicieron en el hogar en donde yo estaba, se hicieron las denuncias, pero ¿qué pasó? Que la jueza del juzgado de familia era prima de la religiosa en donde yo estaba. Entonces, todas las trabajadoras y las asistentes sociales o psicólogas hicieron la denuncia, ahí quedó todo. ¿Por qué? Porque tenemos ahí el amiguito, el pitutito, nos conocemos, yo te doy plata por debajo. Entonces, por eso las cosas no cambian también, porque hay mucho amiguismo, tienen muchos pitutos, y este país, tristemente es así. Cuando la gente dice, ¿por qué no cambia esto? Porque a algunos no les conviene que esto cambie. Y esa es la realidad. La misma Eve que está aquí dice que nada ha cambiado, que todo sigue igual. Bueno, en fin, ¿sí? ¿Sabes qué? Dale. No, sí, yo también creo que es bueno, también en la lógica de los ejemplos. Tengo aquí el recuerdo de compañeros de Atacama, por ejemplo, de Copiapó. Ojo ahí con los ciertos sectores portuarios, transporte de camiones, las posadas. Y me acuerdo a propósito de a quién denunciar, ¿no? Y los resguardos de denunciar y apoyarse en compañeros, compañeras. Me acuerdo de un relato de un compañero hace muy poquito, que fue a un bar, a una chopería, y constató que había una niña de su programa, de su programa, estando de mesera, vendiendo cerveza ahí en una condición de explotación. Llamó a Carabineros y el parte de Carabineros fue, sale en el parte de Carabineros, dama de compañía. O sea, uno ve que Carabineros de Chile no está preparado respecto a cómo estamos viendo estos fenómenos. Y hay otro, también en la zona centro de Valparaíso, donde se constata un adulto con una niña en un vehículo. Habían preservativos y había una cámara del vehículo que estaba girada hacia adentro. Elementos que de sentido común que dan cuenta de una situación delictual. No, pasó, no, el procedimiento, si está asociado a poder, hay que tener ojo y hay que tomar los resguardos, pero hay que hacerlo. Eso es súper importante. Hay que hacerlo. La gente también siempre me dice, Belén, me pasó esto, que vi esto en un hogar, ¿qué hago? Hago la denuncia, y le digo, tienes que hacer la denuncia. Y me dicen, pero es que me van a echar. Yo digo, bueno, haz la denuncia de la forma, como que se vea como que no existe tú,
porque también los trabajadores tienen miedo de que los echen y el vínculo que generaron con los niños, niñas, adolescentes se pierda, que también es un arma de doble filo porque te ponen entre la espada y la pared, ¿verdad? Tú no quieres dejar a este niño, a esta niña, porque lo estás cuidando, lo estás protegiendo, le estás entregando las herramientas necesarias, pero por otro lado tienes la denuncia que es muy probable que te echen del hogar. Sí, Mira, acá sí, nosotros, súper ratito, Dale. nosotros tenemos canal de denuncia, nos ha funcionado bastante bien. Digamos, nuestra organización sindical es una herramienta para ocuparla y para denunciar cuando se requiere. Desde nuestros compañeros de trabajo, afiliados o no afiliados, las denuncias las recibimos igual. Pero sí nos hemos encontrado con el nudo de que, claro, como los equipos son reducidos, es fácil para el empleador detectar de dónde salió o de dónde se filtró. Claro. Y ese es el gran nudo que tenemos, y dentro, al menos de nuestras propuestas, es el derecho a la confidencialidad, el derecho al resguardo de quienes se atreven a denunciar. Necesitamos que los trabajadores tengan respaldo y garantías para denunciar, porque si no, nos cuesta mucho. Eso es cortito. Sí, ¿no? Y el mismo tema de la manipulación con los niños o las niñas. ¿Ves tú? O sea, tú manipulas a un niño o a la niña, te castigo sin comida, te castigo con esto, dime quién fue, y ahí quedó el niño. Pues porque a mí me pasaba que yo cuando chica decía, ¿por qué alguien no lo ve? ¿Por qué alguien no viene y no se da cuenta? Quiero que venga a la tele, quiero que alguien denuncie, quiero que alguien grabe. Y no se podía cada vez que iba a cenarme, que habrá ido de los 15 años en los que yo estuve 3 veces, nos escondían en una sala y nos amenazaban. Entonces, ¿cómo yo como niña voy a denunciar también si me tienen amenazada y soy manipulable fácilmente? Es súper difícil estos temas, pero como decís tú, es bueno que se generen las instancias y que ustedes también puedan ver estos nudos para apoyar a los y las trabajadoras que trabajan con las niñeces que tienen el contacto directo y saben cuáles son las grandes falencias. Porque desde afuera es muy fácil hablarlo, pero cuando estás en situ puedes ver las grandes falencias. Volviendo al tema como del comercio, ya comercio sexual infantil, tráfico, perdón, sexual infantil, dice Estrella, existe una gran correlación entre explotación sexual infantil y el consumo de esto mismo por las Fuerzas Armadas o el poder. Entonces, ¿dónde acudimos a denunciar si son ellos mismos quienes están cometiendo estos delitos? Es súper difícil. Sí. Bueno, por eso creo yo, la Defensoría de la Niñez juega un rol clave, en la medida de que sea un órgano autónomo del Estado, que lo es, por cierto, por legislación lo es, pero que las directivas que asuman ahora, no sé si hoy día votaron a todo esto, no alcancé a ver, entiendo que no, se estaba votando, se estaba, cierto, eligiendo, pero es importante, y que no sea un botín político, sino que sea una persona que efectivamente vele por lo que es ser defensora de la niñez, garantizar que se cumplen los derechos. Igual es súper difícil porque ustedes mismos postearon y nosotros mismos estábamos viendo cómo quienes se postularon también habían sido directoras del Sename, la Blanquita Honorato y toda la misma gente que no hizo nada durante tantos años. Entonces se siguen postulando estos cargos, ¿verdad? Y tú dices, ¿por qué se siguen postulando? O sea, ¿cómo son tan cara de raja para volver a postularse habiendo hecho nada? Absolutamente nada. Mira, seguimos leyendo los comentarios, que hay bastante para poder continuar con esto. Dice, Libre Horizonte, en Antofagasta está colapsado el sistema residencial, hacinamientos, abusos sexuales y sobrecupos. Una residencia con las niñas duermen en los pasillos. O sea, la gente piensa, yo como te digo, he hecho varios testimonios, tengo al menos 10 testimonios, 11 testimonios en mi Instagram, y muchos de a quienes han dado su testimonio comentan casos parecidos al del otro, en distintas regiones, en distintas épocas, en distintos hogares, o sea, se repite, y se repite desde hace 40 años, y se sigue repitiendo hoy en día. O sea, ahora tenemos un nuevo servicio llamado Mejor Niñez, que yo no sé si es tan bueno también como ustedes lo pueden ver. Mira, te voy a leer las preguntas que me llegaron al Instagram, ¿te parece? Vamos. Me dice la pregunta número 1, dice, ¿puede Sintrasub demandar al Estado? Súper buena pregunta. Sí, puede denunciar al Estado. ¿Por qué no lo ha hecho? Yo creo que básicamente porque igual requiere un trabajo complejo de recopilación de información que a veces no lo tenemos tan a la mano como nos gustaría. Hemos patrocinado muy poquitos, creo que a lo mejor me carrileo, pero creo que somos el único sindicato que hemos patrocinado demandas internacionales contra el Estado por vulneración de derechos a la crianza entre madre e hijo, etcétera, en cortes internacionales.
pero sí, pues es una tarea que es compleja de sacar. Ahora, por lo pronto, sí, el ejercicio nuestro es asumir las denuncias que podamos tener de nuestros asociados, nuestros compañeros de trabajo y canalizarlas donde podamos. Eh, por lo menos hoy tenemos una visibilidad mayor, mediática, estamos instalándonos, y es el desafío, instalarnos como una fuerza que sea la voz de los trabajadores que defienden los derechos de la niñez. Entonces creo que los elementos van sumando, que como tú bien decías antes no estaban, ¿no? Y que lo que sí estaba era la vulneración de derechos permanentes por parte del Estado y un silencio que no me parece que es relevante señalarlo, y un silencio y una complicidad gigantesca por parte de los organismos privados. Las instituciones privadas han sido cómplices sistemáticas de la vulneración a los derechos humanos. Yo no conozco ninguna institución que se haya atrevido a denunciar. O sea, la pregunta que nos hacen es un sindicato que vive de la cuota sindical y que hace esfuerzos gigantescos desde la honestidad y desde las convicciones que tiene por la niñez. Pero hay instituciones no gubernamentales, grandes, que reciben grandes sumas de dinero por colectas nacionales, que nunca en su historia han denunciado al Estado por vulneración de derechos. Al contrario, han levantado la alfombra, han agarrado la escobita y han guardado cómplices, ¿cierto?, de vulneraciones. Entonces, yo creo que es importante decir eso, que los organismos colaboradores, sean fundaciones, corporaciones, ONG, han sido los grandes cómplices de estas negligencias estatales y hasta el día de hoy hay absoluta impunidad. A tal punto que, dato actual que tenemos nosotros, de las 100, bueno, ustedes saben que de Sename a Mejor Niñez hay una transición y el Servicio Nacional, o sea, todo organismo que quiera trabajar en los proyectos de Mejor Niñez tiene que acreditarse nuevamente. Del 100% del total de acreditados hasta la fecha, que deben ser 120, creo que 108, 109 son las mismas instituciones que estaban acreditadas con Sename. O sea, es un indicador más que suficiente para decir que esto es gatopardismo, es más de lo mismo. Obvio, ¿Sí? porque estaba leyendo yo hace un tiempo que creo que, si es que no me equivoco, si el 87 o el 97, por ahí, pero sobre el 80%, Mejor Niñez sigue trabajando con las mismas residencias que vulneraban los derechos sistemáticos de los niños, niñas y adolescentes. O sea, puedes cambiar de nombre, puedes cambiar el sistema, pero si sigues trabajando con los mismos, es como estúpido. O sea, si él, que es un ejemplo que dio Edison Gallardo, muy bueno, que siempre dice lo mismo. Si tú llevas a tu colegio, contratas un furgón escolar para llevar a tu hijo al colegio, y este caballero abusó de un niño o una niña, o tiene una denuncia por abuso, ¿seguirías mandando a tu hijo con el mismo chofer? ¿Seguirías contratando el mismo servicio? Claro que no, y esto lo evidencia también, lo evidencia el informe CIPER, el informe también de la Mónica Geldres. O sea, ellos mismos lo han dicho. O sea, alrededor del 90% de los hogares vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y son los mismos hogares con los que trabaja hoy día. ¿Cómo va a cambiar Mejor Niñez si sigue trabajando con casi los mismos? ¿Y cómo van a cambiar las cosas si siguen haciendo residencias, cuando en verdad lo que se debería promover más son las familias de acogida? Bueno, en fin, vamos con la segunda pregunta, ¿te parece? Vámonos. Dice así, ¿tienen algún formato protegido para denunciar a colegas abusivos? Ya, mira, hace un año teníamos un canal de denuncia en nuestra página web mucho mejor que el que tenemos ahora. Hoy no es tan al detalle, antes estaba más al detalle, más detallado, muy similar a lo que tenía la Contraloría General de la República. Y cambiamos la página y hemos guateado ahí. La honestidad yo creo que es importante. Hemos guateado ahí en el canal de denuncia, no así en la confidencialidad, en el respeto y la ocupación que nos amerita que lleguen denuncias. Eso, o sea, el canal de denuncia, tenemos en la página web, hay un espacio donde uno aprieta, dice denuncia, te van a consultar algunos datos, y eso lo recibimos en nuestros correos electrónicos que son destinados para ese fin. Hay, no sé, pues, hay cuestiones jurídicas, hay cuestiones laborales, hay cuestiones de propuestas de niñez, y hay otro que es de vulneraciones de derechos. Y eso lo revisamos, le hacemos seguimiento, en la medida que podemos también orientamos y replicamos las denuncias. Muchas veces lo que hacemos es eso, o sea, hay muchas personas que nos mandan denuncias, por favor anónimo lo hacemos, y nosotros Claro. nos hacemos como patrocinadores de esa denuncia.
si es verdad o no, no es nuestra competencia. Eso es responsabilidad de quien tiene que hacer la investigación, pero nosotros nos aseguramos de hacerlo. Mejor hacerlo que no. Entonces, pero sí, nosotros queremos mejorar ese canal, creo que es una deuda que tenemos mejorarlo, porque lo teníamos bueno, pero no le hemos dado la ocupación que corresponde, pero sí aseguramos una confidencialidad evidente. O sea, al menos el grupo directivo, que somos 10, nuestro compromiso por la niñez, ahí está a disposición de cada uno de los que estimen conveniente. Qué bueno, eso es súper importante. La Marcia dice, puros trabajadores aptitudados en el servicio, quemados y con malas prácticas. Y uno se pregunta cómo es posible que siga ahí trabajando. Joana también dice, a mí me dijeron algo muy cierto, cambiaron el circo, no los payasos. Y esto qué bueno porque tiene que ver con la siguiente pregunta, que dice, que las preguntas que recibí fueron a través de mis historias, por si acaso. Ya dice, ¿cree Sintrasur que Mejor Niñez es mejor? ¿Que cambió Mejor Niñez? Ya, bueno, nosotros somos una organización. ¿O desde Sintrasur? No te escucho bien. Disculpa. ¿Que puedes hablarlo desde lo personal o como desde Sintrasur? Siéntete con el espacio en un espacio seguro. Súper. No, mira, creo que es respondible desde Sintrasub como organización sindical. Sintrasub fue a la comisión del Senado cuando se estaba tramitando el nuevo servicio. Fue a la comisión del Senado, nos recordamos ahí, presidida por Jimena Rincón, y expusimos que lo que había como proyecto de ley era absolutamente insuficiente para las necesidades que tenía la niñez y juventud. En ese momento nos recordamos, de hecho están las grabaciones expuestas, pero nos acordamos bastante que lo primero, a propósito de hoy día de la defensora, de la gestión que hizo hoy día, lo primero que se necesitaba acá era un perdón por parte del Estado, una reparación y no repetición, que hasta el día de hoy no está presente, no la hemos visto. Creo que es un elemento fundamental para recomponer también la vida en sociedad, ¿no? Hay muchos adultos que cargan con historias muy, muy traumáticas que lamentablemente han tenido que experimentar, han tenido que vivir las mismas experiencias en sus hijos, en sus nietos. Para uno como trabajador o como trabajadora, ver generaciones tras generaciones institucionalizadas no es grato y nos cargan con una mochila que muchas veces nos sentimos responsables, pero no podemos, no tenemos ninguna herramienta, ningún elemento que nos permita, ningún servicio, ningún acompañamiento estatal que nos permita garantizar derechos. O sea, hacemos malabarismo a propósito de circo, ¿sí? Hacemos malabarismo con lo que podemos, con los contactos. Oye, este compadre hace serigrafía, así nos vamos, este cabro hace buzo, llevémoslo a los buzos, que conozcan otra adrenalina los cabros, porque la adrenalina de chorear es una, pero es compleja. Que conozca esta otra, veamos, le gustó, oye, nada, bacán, oye, este loco, igual sacando, excelente. Entonces nos encontramos sin herramientas, y en eso creemos que es fundamental. En ese entonces el Senado era presentar que exigíamos, ¿cierto?, un perdón por parte del Estado y cuando hablamos del Estado, hablamos de los poderes del Estado, o sea, las responsabilidades de tribunales de familia. Hace poquito estábamos viendo un documento ahí respecto a miles de adopciones ilegales en dictadura, traumático. Gente adulta que ha tenido que recorrer medio mundo para poder darse cuenta que su origen está en Chiloé, o sea, y nadie tiene la pausa para decir, oye, ¿qué responsabilidad tiene el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo? Entonces creo que es importante ese gesto que todavía no está. Y en segundo lugar, hicimos ver nuestras propuestas como trabajadores. Creíamos que las condiciones laborales para acompañar de mejor manera se requerían avanzar. Y en tercer lugar, 3 pilares fundamentales. La tercerización de los servicios, es una crítica permanente nuestra, la subvención es una permanente crítica, y el voucher, es decir, que un niño o una niña valga determinada cantidad de UF mensual, nos parece que es la cuna, ¿cierto?, de la mercantilización
de los niños, contra el niño y las niñas adolescentes. Entonces, esos elementos nosotros los criticamos en la Comisión del Senado y lamentablemente son pilares, estos tres que te mencioné son tres pilares que se mantienen inamovibles en este servicio. O sea, se hizo un cambio de nombre, pero estos pilares que sostienen a las mismas personas, a las mismas autoridades, que sostienen a los mismos organismos colaboradores y que sostienen los mismos niveles de precariedad, es impresentable. Por lo tanto, el nuevo servicio nace con graves falencias. Y a poco tiempo, menos de 2 años, ya tenemos grandes consecuencias, que por cierto no son quizás responsabilidad del gobierno de turno. Y insisto en la lógica del Estado. Aquí hay un Estado que está al debe, que el intersector no funciona, que el Ministerio de Hace poco se hizo, ¿cierto?, una denuncia por una clínica privada de tratamiento de salud mental. Eso es salud, eso es Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los protocolos, los procedimientos, los acompañamientos para acompañar efectivamente a una niñez que requiere cuidados especializados? Entonces, nace en crisis y a nuestro entender, también parafraseando a Sintrasub, ha sido el maquillaje del siglo, un poco ahí jugando con el robo del siglo, este ha sido el maquillaje del siglo. Es lo que yo siempre digo, quieren borrar de nuestra memoria colectiva que esto existió. Entonces, ¿ahora qué va a suceder? Uno quiere hacer una denuncia, es que ya no es Sename, no es lo mismo, esa era otra institución. Entonces, ¿ahora quién vamos a denunciar? Sí. Eso es como la opinión que yo tengo personal, de querer borrar de nuestra memoria colectiva, de que no es lo mismo, cuando en realidad es lo mismo, la misma mierda con otro nombre, y siempre lo he dicho, como decís tú, si siguen teniendo los mismos pilares, y siguen haciendo todo lo que hacen hoy en día, las cosas no van a cambiar. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Quemarse, como el burnout, ¿verdad? Hacer más esfuerzo, salir a pedir gas, que ir a buscar gente que haga talleres, cuando, en fin, el Estado debería organizar todo eso, el Estado le debería entregar todas las herramientas a ustedes, todo el dinero para que ustedes trabajen con la población más vulnerada de este país, porque es algo complejo. Es realmente algo complejo. Hoy en día se habla de las ISAP, se habla de todo eso, pero no se habla de las vulneraciones. Hace súper poco tiempo murió un carabinero en oficio, toda una semana, 2 semanas hablando del carabinero, sacaron una ley, pero así, en 3 segundos. ¿Cuánto habrá pasado? 2, 3 semanas después, murió una niña también, una adolescente, que se fugó de uno de estos hogares, y ¿qué hizo Mejor Niñez? Sacó un comunicado y lo bajó. ¿Verdad que detrás de una institución de carabineros se muere un carabinero en ejercicio? ¿Y qué pasa? Toda una institución lo apoya. Se muere un profesor en ejercicio, el gremio sale apoyándolo. ¿Pero quién apoya a los niños, a las niñas adolescentes que mueren dentro de un lugar donde se supone que lo van a cuidar y lo van a proteger? Es súper complejo, a nadie le importa, no salen las noticias, nadie hace justicia, y sobre todo porque estos niños, estas niñas y estos adolescentes no tienen redes. Entonces, ¿quién va a buscar justicia por ellos? Es muy difícil que tengan justicia cuando no tienen redes. Entonces, es un tema bastante complejo que podríamos estar horas y horas hablando, pero no lo tenemos, no tenemos ese tiempo, pero tenemos estas instancias para al menos exponerlos, para que al menos la gente pueda escucharnos, para que al menos que la gente pueda debatir, o para que al menos la gente pueda ver distintas perspectivas, porque yo a modo personal siento que hablarlos con ustedes es muy importante, que la gente pueda tener esta visión desde que es su lado. Y yo estuve revisando en su página, bueno, en su Instagram, una encuesta que hicieron el año pasado sobre salud mental, y me gustaría leerle a la gente algunos de los porcentajes de salud mental. ¿Te parece? Vamos. Sí, para que la gente escuche. Bueno, esta encuesta sobre salud mental se hizo en julio del año pasado a través de Sintrasub, y dice que el 87% de las niñas y adolescentes han vivenciado un cambio frecuente en el personal. Sí. Si el personal cambia constantemente, ¿cómo afecta esto el proceso mental y evolutivo del niño, la niña o adolescente? ¿Cómo afecta en su apego? ¿Cómo lo ves tú? Chuta, es un porcentaje lamentable, ¿cierto?, que va en desmedro de poder restituir derechos. Partamos por ahí. No es posible restituir derechos si un niño, una vida humana en desarrollo,
que requiere acompañamiento, ¿cierto? Sufre la rotación de una persona. Con todo niño, toda niña requiere generar confianza, requiere generar vínculo, y eso es un trabajo, que no es de un día para otro, porque no somos máquinas, no somos robots, somos sensibles, tenemos formas de relacionarnos con otros, algunos más rápidos, algunos más lentos, ¿cierto? Hay ciertos traumas que evidentemente hay niños que nos encontramos que ni siquiera hablan, que ni siquiera asoman su nariz por su frazada. Tenemos que entrar a la casa, ¿cierto? No sale de la pieza porque el nivel de dificultad de salud mental es tan significativo, su depresión, que ni siquiera asoman la nariz por su sábana. Entonces, la modificación permanente de los equipos especializados es una vulneración más a los derechos fundamentales de ese niño, porque lo que se está necesitando es que exista vínculo, es que exista apego, es que exista confianza, es que exista la posibilidad de trabajar en procesos y no en fechas de caducidad. Tú sabrás, ¿cierto? Y quienes nos escuchan, que los programas y los proyectos tienen fecha de caducidad, como si esta cuestión fuese un producto, ¿no? Y no estamos escuchando y no estamos haciendo eco a los procesos de intervención, que cada uno tiene un ritmo propio, ¿no? Y hay que respetar ese ritmo de ese niño, esa niña y su adulto, ¿cierto? Hay que respetar esos procesos, y esos procesos la institucionalidad no los respeta, y hay fechas, hay fecha de ingreso, fecha de pregreso, fecha de egreso, es así, se alarga, se acorta. Entonces, informe, llenar ficha. Entonces, nos vemos en una situación en donde efectivamente la sensación nuevamente de ser cómplice está a la vista, que usted es mi octavo psicólogo, ¿qué quiere que le diga? Y el niño ya entra a naturalizar sus situaciones, y eso es impresentable, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Me pasa. Yo hoy día no confío en los psicólogos porque de chica me pasó. Cada 6 meses tenía un psicólogo. Tienen una ficha ahí, tenía que repetir la misma historia revulnerada una y otra vez. ¿Por qué? Porque los trabajadores se iban, se aburrían, se quemaban, le pagaban poca plata, los trataban mal, veían que habían vulneraciones, hacían las denuncias, los echaban. Entonces, no es solamente porque o le pagan mal, es porque también ven vulneraciones. Y aquí lo puede confirmar Connie Durán, que dice que lleva 2 años trabajando en la red y ya no puede más. Dice, terrible cómo se deteriora la salud mental con todo lo que sucede. Los trabajadores somos un número. Los niños y las familias también son un número. Wow. Solo un dato a propósito del contexto y la rotación. De acuerdo a nuestra estadística, a nivel, bueno, nosotros la fuerza laboral de todo el área privada de Mejor Niñez está cerca de los 19.000 trabajadores, 16.000 con contrato de trabajo y el resto en condición de honorario. El 2020 hicimos la estadística y logramos contratar cerca de 14.000 términos de contrato. Wow. ¿Sí? 14.000 es casi la totalidad de los trabajadores, ¿sí? O sea, y dentro de esas mismas investigaciones que tú estás señalando, hay, no me acuerdo, pero creo que el 70% de sensación de inestabilidad en el trabajo. Y la inestabilidad en el trabajo se traduce en condiciones en que no puedes trabajar de la mejor manera con los niños y las niñas, y eso afecta evidentemente el buen desempeño, el buen acompañamiento. Y por eso hay algunos niños, ¿cierto?, que están en programa ambulatorio y que a tiempo corto están institucionalizados, porque no dio el ancho. Claro. La institucionalidad. Claro. También aquí en esta misma encuesta dice que el 76% de los y las encuestadas evidenció alta incidencia de cansancio emocional. O sea, si sobre el 70% de los y las trabajadores está cansado o cansada, obvio que no va a rendir en este trabajo. Obvio que va a querer irse, no va a dar el 100%. Entonces, se necesita también apoyo emocional y se necesitan las herramientas necesarias para que los trabajadores sean y las trabajadoras sean los pilares de esta infancia. Entonces, como sí, es súper... Sí, ese desgaste, claro, ese desgaste emocional se traduce también en que quienes están en esa condición están súper expuestos al maltrato laboral de parte de direcciones. Oye, tenéis que sacar 40 informes y ya, pues, y apúrate, y te reventáis. Pues. Entonces, quienes sufren, están en esa situación, ¿cierto?, de desgaste emocional, evidentemente se ven muy expuestos al maltrato laboral, al acoso laboral, al hostigamiento laboral, de tener que rendir porque hay que sacar cuentas, ¿no? Y no porque hay que restituir derechos. Rendir en la ficha técnica, porque como lo es Chile en general, se preocupa del papeleo, ¿verdad? No se preocupa de lo cuantitativo y no lo cualitativo.
¿verdad? Entonces, como que restan tiempo en conocer y generar este apego, esta confianza que por lo demás generalmente está perdida con un niño, una niña, un adolescente, y se enfocan en el papel. ¿Cierto? Para rendírselo a quién? A los que están más arriba. Estamos haciendo la pega, estamos aquí con este papeleo, tantos niños, qué sé yo, pero no lo que está en lo real, no lo que es tangible, o sea, el niño o la niña va a crecer, se va a perder, y hay que llegar a tiempo. Entonces, tanto papeleo es difícil. Es una realidad súper difícil. Mira, la Belén dice que agradece que existan personas como ustedes que se atreven a hablar con la verdad y la triste realidad de la infancia institucionalizadas en Chile. Vamos con el último dato que sacaron ustedes en esta encuesta del año pasado, que la gente que nos está viendo puede ver en Sintrasub. También aprovechar que hay 30 personas conectadas, que le aprovechen de poner fueguito por ahí, ¿verdad? Para que exploten las redes sociales, para que también este mismo video se lo puedan enviar a quienes trabajan en la red, a quienes trabajan con la infancia, a quienes trabajan con la familia de acogida, con el tema de adopción, para que puedan informarse y no se lo estén contando otras personas, sino que lo puedan escuchar desde la voz de la experiencia, de una persona como yo que fui institucionalizada, y desde Sintrasub, que son los y las trabajadoras subcontratadas de Mejor Niña. Así que harto fuego nomás para que esto se siga repitiendo y se envíen en otros perfiles. Dice acá, en la encuesta que hicieron ustedes, que el 70% de los niños, niñas y adolescentes que están en tratamiento de salud mental reciben atención solo una vez al mes. ¿Qué tal estamos con ese dato? Solo una vez al mes. Sí, hay, bueno, hemos tomado conocimiento en algunas ciudades donde la educadora, equipos de intervención nos han comentado que incluso han llegado intervenciones de psicoterapia pública una vez cada 3 meses. O sea, el nivel de incidencia que genera un chiste. Los trabajadores y las trabajadoras que tienen la capacidad de poder costearse tratamientos psicológicos, terapia individual, como para también poder votar, ¿cierto? Y volcar todo créeme que 4 entrevistas con distintas situaciones uno absorbe mucho dolor, entonces ese dolor también hay que votarlo. La terapia es una semanal, ¿sí? Una horita semanal, pero tiene un costo, ¿cierto? Y ahí no hay rotación, ahí es permanente, pero sector privado. Pero el sector público, Sename, servicio público, tenemos evidencia de que existen psicoterapias para niños, niñas y adolescentes cerca de 1 cada 3 meses, y eso es mejor no ir, pues. Es una burla, ¿no? Es una burla porque todo lo que pueda pasar dentro de esos 3 meses es mucho. Chuta, ahí. Exactamente. Así que eso sigue vigente. Lamentablemente, la salud mental sigue siendo un tema que está al debe. Y la experiencia lamentable que ocurrió en esta clínica privada, que salió el reportaje ahí en Mega, da cuenta de la despreocupación estatal respecto a la salud de los niños y las niñas. Ahí por ahí se cortaron algunas cosas en la denuncia, pero que no hubiese gustado que hubiese salido. No muestran todo, pues no pueden. Sí, pero ahí nosotros fuimos bien enfáticos en señalar que efectivamente hay que interponer las denuncias a las autoridades que correspondan, tanto a la clínica privada como a quienes fueron los irresponsables, ¿cierto?, de asumir convenios con esa clínica. Sino que también manifestamos nuestra preocupación de que esta cuestión no es llegar y sacar a los niños, ¿no? Así como que uno trasvasija un líquido en una botella a otra. Porque como que esas son las respuestas institucionales que a nosotros nos preocupan. Ah, no, si nos dimos cuenta que la clínica es mala, así que vamos a sacar a los niños y los vamos a otra clínica. Y lo mismo ocurre en residencia, así como que de un espacio a otro, como que eso no afectará en nada. Entonces, eso sí afecta los tratamientos a los cuales tienen que estar los chiquillos, las chiquillas, y eso está también súper naturalizado, así como, se cierra esta residencia, se abre otra, y ahí como que, chuta. La adaptación también, como que ellas tenían en esa residencia el círculo, la Cristina, que también es una activista que también salió del Sename, ella dice que ella no tiene amigos de infancia, porque estuvo en tantos hogares que no alcanzó a generar estos vínculos con nadie, entonces eso también genera que uno no tenga redes de apoyo. ¿Por qué? Porque la cambiaron tantas veces de hogar que no alcanzó a ser amigos. Entonces, claro, como que todo es evitativo aquí, y como los niños y las niñas no importan,
da lo mismo, total, mientras tengan un techo, da lo mismo como esté, una cama, vayan al colegio, estamos haciendo la pega. Sí, es En fin, súper vamos a leer, importante. dale. Perdón. Sí, no, es súper importante que el hecho de que exista una hora a cada 3 meses no es responsabilidad del psicólogo del Cefam, ni responsabilidad de los equipos de intervención. Aquí estamos hablando de una negligencia nuevamente estatal y de los servicios públicos que no están a disposición para darle atención prioritaria a los niños y niñas, que está en todas las leyes. Hay una ley de garantía que establece el máximo de los recursos, pero ahora a la hora de los Q no tenemos eso en la práctica, pues no está Que no hay presente. ¿Sí? fiscalización, po. No hay fiscalización, pues están las leyes, los mismos derechos universales de la niñez que dicen que el niño o la niña tiene que estar en una familia, y acá porque tenemos miles de niños, niñas, adolescentes en residencias, ¿cachai? Entonces yo siempre digo, esto ocurre porque no hay una fiscalización, y esto lo repito constantemente, fiscalizan más el Transantiago que los hogares de menores. Y eso es una realidad. Vamos a leer lo último que nos están escribiendo. La C. Taborga dice, no solo reciben una atención al mes, lo más lamentable es que esos niños y niñas son medicados con fármacos muy fuertes, práctica que se hizo más fuerte después de que el doctor Paz ingresó al Sename. No sé quién es el doctor Paz, pero me imagino que debe ser como el asesor de como todo el tema de medicamentos. Bueno, lo que estamos exponiendo aquí, para la gente que nos está escuchando, es que las personas también puedan comprender desde esta área, desde esta arista, que las trabajadoras también son presos del sistema. Que aquí el gran problema es el sistema de arriba. Es el Estado, es el gobierno en turno, son las políticas públicas que viene desde arriba. ¿Y quiénes sufren todo esto? Las infancias y los trabajadores por consecuencias. Yo creo que ya estamos en la hora para terminar esto. De verdad que estuvo muy interesante todo, hubo harta gente conectada. Fue muy, muy agradable hablar contigo, Francisco. Espero que en algún momento podamos también encontrar para sobre lo que está sucediendo con la Defensoría de la Niñez. Así que si es que podemos tener ahí otro tiempito cuando ya se escoja todo esto, podamos conectarnos para que hablemos solamente del tema de la nueva defensora o el nuevo defensor de la niñez. Así que no sé si quieres agregar algo más a lo que hemos dicho. No, agradecer el espacio nuevamente. Por ahí alguien dijo que saludaba, ¿cierto? La preocupación de estar ahí pendiente, ¿cierto?, de las situaciones por las que atraviesa la niñez, y yo creo que también es relevante que quienes están en vivo escuchándonos es porque también tienen una preocupación genuina por la niñez. Yo creo que también es importante saludar ese gesto, y me imagino que el video también lo verá después más gente, y así vamos haciendo fuerza y resistencia para poder, ¿cierto?, visibilizar las vulneraciones de derechos, pero también para poder visibilizar, ¿cierto?, cómo o qué herramientas construimos para poder mejorar el estado de cómo está el cuidado de la niñez y adolescencia. Oye, y nada, teníamos por acá, en algún momento vamos a hacer, o sea, te vamos a hacer llegar, eso te quiero transmitir, este afichito que es nuestro del sindicato, ¿ya? ¿Se ve por ahí? Sí, se ve. Es un afiche que en nuestro aniversario, que cumplimos 4 años, y la característica que tiene es que tiene algunas demandas que son evidentemente sindicales, ¿cierto? Pero también dicen relación con algunas demandas de los niños y niñas que hemos estado escuchando dentro del trabajo. Por ahí dice salud digna, vivienda, no lo olvidamos, a los chiquillos y a las chiquillas que tristemente, ¿cierto?, han fallecido en poder del Estado, la más bala, etcétera, etcétera. Y ahí, por los derechos, está al revés, ¿cierto? Por eso no sé. Pero bueno. Alcanzo a leer. Pero te lo vamos a hacer llegar ahí como para el gesto y el agradecimiento de invitarnos a este espacio. No, es un placer poder establecer estos espacios de escucha, de análisis también, donde la gente pueda escuchar las voces desde todos los ámbitos, y en sí donde se puedan poner una bandera, sea la bandera desde la infancia, que es lo que estamos hablando nosotros, desde la ISAPE, desde la vivienda digna. Lo importante es que cada uno se ponga una bandera, y si se pone la bandera de la infancia, es como solucionar todo, porque al fin y al cabo la infancia es el antídoto para esta sociedad enferma. El problema es que a largo plazo, y nadie quiere trabajar a largo plazo, todos somos yaístas y queremos todo rápido, ahora al tiro, pero
que nos pongamos esta bandera. Así que gracias a toda la gente que nos está escuchando, a la que compartió el video, también le voy a pedir que compartan el video, que también en este live, cuando yo lo publique, que también los van a publicar en su perfil, puedan comentar lo que sea, un fuego, porque así hacemos que el algoritmo se reproduzca mucho más, porque estos temas son necesarios hablarlos, son necesarios ponerlos en la mesa. Así que muchas gracias, Francisco, muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí atenta a lo que hablamos. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chao, chao, que estemos bien, que estemos bien. Chao, gracias.